Atención alumnos, vamos a dar inicio a la clase de lenguaje. Antes de iniciar, vamos a realizar un pequeño hacer ahora, el cual consiste en abrir su CT en la unidad número 4. Van a leer el texto trilla a llega suelta de la página número 56 y luego responder la primera pregunta que aparece en la página 57. ¿Ya? Tienen 8 minutos para leer el texto y responder la pregunta. Ese es el texto, página 56, y responden la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? ¿Qué quiere transmitir el autor al escribir ese texto? ¿Ya? Ustedes deben buscar ahí la respuesta correcta. Clase de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022. El objetivo es inferir el propósito del autor usando información explícita e implícita del texto. Subrayan el objetivo. Están los datos de la clase número 12 del módulo 4 de lenguaje. Observen las siguientes imágenes, reflexionen al respecto y escuchen lo que va a verbalizar el profesor. Respondan las preguntas que se van a hacer. Miren acá, en el texto aparecían algunas palabras claves. Esta palabra, por ejemplo, es gavilla. Esta imagen que está aquí representa la gavilla, que es un conjunto de ramas o tallos, ¿ya? ¿Cómo se usa la palabra gavilla en el texto que acaban de leer? Busquen las oraciones en donde aparece la palabra gavilla y se van a dar cuenta cómo se ocupa. Esta otra imagen corresponde a la huasca. ¿Qué es la huasca? Es una cuerda de cuero que en el campo se usa como látigo o rienda. Si un jinete le da un huascazo a su caballo, ¿qué le hace el jinete a su caballo? ¿Qué le hace con la huasca? Piensen en eso. Otras palabras claves que aparecen en el texto son huifa, que es una expresión que se usa para expresar alegría. Se usa especialmente durante el canto y el baile de la cueca. Y mermado, que significa disminuido. ¿Podríamos decir entonces que la merma en las lluvias en el verano han provocado una sequía en nuestro país, de acuerdo a lo que significa mermado? ¿Qué creen ustedes? Escuchen atentamente las siguientes palabras. Los animales son arreados al galope por dos jinetes con su respectiva huasca, quienes gritan a viva voz, ¡yegua! 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 Dando unas 10 vueltas a un lado y otras tantas para el otro para no marear a estos. Cuando los trilladores, arreadores, gritan ¡vuelta, yegua!, los animales se detienen y vuelven rápidamente al otro lado. ¿Ya? Y ahí hay una imagen que representa, ¿cierto?, lo que yo les acabo de leer. Esto que estamos haciendo nosotros es visualizar. Nosotros vimos el texto y nos visualizamos cómo es esta situación y ahí aparece la imagen, ¿cierto?, que me está representando mayormente lo que yo pensé. ¿Cómo se relaciona la imagen con lo que yo les acabo de leer? Porque aquí se está mostrando cómo los guasos arrean los caballos para trabajar en la trilla, que es separar el trigo de todos estos palos o pajas que hay cuando se está recolectando. Miren aquí lo que nos plantea Condorito. Lo que ustedes acaban de ver es un ejemplo de cómo podemos visualizar lo que nos dice un texto. Visualizar, como lo vimos en la unidad anterior, es la capacidad de crear una imagen mental de lo que leemos en un texto. El autor nos entrega muchos detalles en un texto para que nosotros podamos imaginarnos no solamente los objetos, sino cómo son los personajes, lugares y ambientes donde ocurre la historia. De esta manera, entendemos mejor lo que pasa o lo que está sucediendo en la historia. Práctica guiada. Iniciemos la lectura. Pongan mucha atención a la lectura que hará el profesor. Reflexionen al respecto y observen cómo el docente reflexiona y responde las preguntas. Imiten su forma de trabajar. El texto se llama El jurito que todo lo bautizaba, de Pedro Urdemales. Y dice así. Apenas llegando a una aldea del norte o sur, Pedro se notició que el párroco del lugar andaba buscando un ayudante y pensó que esa era su oportunidad de conseguir mesa, cama y techo. Tres cosas que siempre le costaba reunir. ¿A qué se refiere con que Pedro buscaba mesa, cama y techo? ¿A qué se referirá? Sigamos la lectura. El dato se lo dieron unos muchachones que charlaban en una esquina y le extrañó que ninguno de ellos se interesara por conseguir ese empleo. Es que el pairecito es algo raro, explicó uno. A todo le anda poniendo nombre, aclaró otro. A Pedro no le parecía raro que un curita anduviera bautizando, pero no dijo nada, pues sus andanzas le habrían enseñado que no era prudente discutir con desconocidos. Y me detengo en esta parte. ¿Qué información me entrega en esta parte el autor, perdón? Ah, aquí me dice el autor que a Pedro no le gustaba discutir con desconocidos. Ah, perfecto. Entonces nos dice que Pedro le habían enseñado que no estaba bien discutir con extraños o con desconocidos. Sabiendo que Pedro es pillo, tramposo y hace maldades, ¿qué nos querrá decir el autor con esto? Ah, que además de ser pillo, tramposo y hacer maldades, Pedro también es una persona respetuosa porque sigue las instrucciones o sigue las órdenes que le dan cuando niño.
El autor nos quiere decir que a pesar de sus pillerías y maldades, Pedro es un hombre respetuoso y cuidadoso. Sigo con la lectura. El párroco lo recibió muy bien y mientras le explicaba las obligaciones del trabajo, le iba mostrando la sencilla casa parroquial. Abriendo la puerta del dormitorio le preguntó: ¿Qué es esto que ves aquí? Un catre, pues, señor cura, respondió confiado Pedro. No, hombre, eso se llama caramiscle, y a mí me llamarás pontemiscle. ¿Y esos qué son? Siguió el párroco. Esos son zapatos. No, no, lo atajó de nuevo el curita. Esos se llaman carabitate. El interrogatorio siguió en la cocina. ¿Y eso qué es? Eso es agua, su merced. No, no, eso se llama Clarencia. ¿Y esto es el fuego? Tampoco lo sabes, hombre. Esto se llama violencia. En ese momento se acercó ronroneando un gato y el cura le dijo que eso era el ave que caza rate. Por último, lo llevó a conocer la bodega, donde le fue mostrando todo lo que debería mantener en orden. Elementos como el bitoque, nombre que le daba la paja, y víveres almacenados como arrollados, salchichas, a los que había bautizado Filitre y Filitroque. Aunque a Pedro todo esto le parecía harto curioso, solo le interesaba pensar que al fin la divina providencia parecía ofrecerle una vida tranquila con un trabajo estable. Entonces, ¿quieren y discuten esto con algún familiar? ¿Qué información nos da el autor en esta parte? ¿Qué nos dice el autor al respecto? Piensen ustedes. ¿Qué nos querrá decir el autor con esto? Ahora que sabemos que el curita es extraño, ¿podemos saber por qué otros muchachos no habían aceptado trabajar en su casa? ¿Por qué sería? Sigo con la lectura. Así iban las cosas y así parecían seguir, hasta que una medianoche, seguramente pensando en ordenar su estómago, Pedro decidió meterse en la bodega, donde el gato, sobreexaltado, da vuelta el mechero encendiendo sobre la paja. Mal alumbrado por el fuego y bien ahogado por el humo, solo atinó a correr a dar la alarma a su patrón. Y me detengo aquí. ¿Qué acción hace Pedro en esta parte? Pedro, por hambre para calmar y ordenar su estómago, dice que es lo mismo que tener hambre, decide meterse, ¿cierto?, a la bodega para sacar hambre, pero no se dio cuenta que estaba el gato y lo asustó, y el gato botó un mechero y encendió toda la paja que había, incendiando la bodega. ¿Qué consecuencias tiene la acción de Pedro? Que asusta al gato, ¿cierto? Y el gato bota un mechero que enciende toda la casa. Perfecto. Práctica independiente número 1. Completen la actividad número 2 de la página número 57. Tienen 5 minutos para hacerlo y esto se va a revisar en conjunto. Une la palabra extraña con la imagen correspondiente. Por ejemplo, caramiscle. ¿Qué significaba caramiscle? Caramiscle, le dijo el doctor, que era el catre o la cama. Ahí está. Pontemiscle. ¿Qué es lo que era el pontemiscle? El pontemiscle era como se le llamaba al sacerdote. Carabitate, los zapatos. Perfecto. Ustedes unan los demás. Pueden volver al video y verlo. Práctica independiente número 2. Completen la actividad número 3 de la página 58. Tienen 20 minutos para hacerlo y se revisará en conjunto. Tienen que leer este texto. Vuelvan a leer el cuento El huevo de yegua y luego contestan las preguntas que están a continuación. Leen el texto y después dice, lee nuevamente el párrafo 1, es decir, vuelven a leer este párrafo que está acá para responder la pregunta que aparece a continuación. Y luego dice, completa la siguiente tabla sobre los cuentos El huevo de yegua y el curita que todo lo bautizaba. Cuento El huevo de yegua. ¿Qué pillería hace Pedro en el cuento El huevo de yegua? ¿Y qué quiere lograr con esto? Ustedes lo completan. Y el curita que todo lo bautizaba. ¿Qué pillería hace Pedro aquí? ¿Y qué quiere lograr con esto? Antes de finalizar, ¿qué hicimos hoy y cómo lo hicimos? Ticket final de salida. Dice así, completen el siguiente ticket de salida, escriban su nombre y apellido en él y una vez que terminen, entréguenselo al profesor para revisarlo. Ustedes copian este ticket de salida, todo el texto tal como está aquí. Una vez que terminan de leer el texto, se fijan en esto. 3 cosas que siempre le costaba reunir. ¿Qué nos quiere decir el autor con las frases 3 cosas que siempre le costaba reunir? El autor nos quiere decir que Pedro siempre tenía mesa, cama y techo. B, el autor nos quiere decir que el párroco tenía mesa, cama y techo. C, el autor nos quiere decir que al párroco le faltan mesa, cama y techo. O D, el autor nos quiere decir que a Pedro le faltan mesa, cama y techo. Ese es el ticket de salida y en la clase del día de hoy. Esta es la clase número 12 y próximamente les voy a estar subiendo la clase número 13. Saludos, adiós.